buenos días, compañeros, profesor. En esta ocasión, dándole gracias primeramente a Dios y la oportunidad que nos da en expresarle en estos cortos minutos, en este corto tiempo, algunos temas importantes con relación a la materia de derecho internacional, el tema de migración y libre circulación. Dentro de este tema es muy importante destacar muchas cosas, ya que siendo Centroamérica uno de los lugares más acogidos por extranjeros, se ha visto forzado a regular algunas normas migratorias. Y tenemos que tener bastante claro que esto nos afectó más también a nosotros como país, y más en la región en donde estamos, por la libre circulación, también por el manejo del dólar. Pero sin embargo podemos mencionar de que el 22 de febrero se crea la ley número 3, donde se hace mención al Servicio Nacional de Migración y a las carreras migratorias. Esto regula un poco los temas migratorios, porque tiene algunas de las funciones claras y específicas con el tema, todo lo que es extranjeros, nacionalizados y todos los aspectos legales que corresponden en este tema. Pero esta ley tiene algunas funciones que es necesario mencionarla, y como nosotros como estudiantes de Derecho y pronto a ejercer la labor de abogacía, de abogado, nos compete como territorio nacional y qué son los derechos adquiridos por parte del extranjero. Parte de las funciones que emite este Servicio Nacional de Migración son el deber cumplimiento de las leyes o de las normas dentro del territorio nacional, hacer cumplir los derechos y los valores de los extranjeros ya nacionalizados y aún los que están haciendo el trámite. Vemos que, como se mencionaba al inicio, que por la región, Panamá es un ente en donde facilita el libre trabajo y más la mano de obra calificada. Sin embargo, esto ha sido afectado por el gran éxodo que han tenido personas salir de su país, y hemos tenido que recibirlo forzosamente, porque nadie sale de su país cuando no va a buscar mejores oportunidades, porque si no se hubieran quedado en su país. Pero también tenemos que ser conscientes de la situación mundial que se está dando, la situación económica, y más que no estábamos preparados para una pandemia en donde muchos extranjeros han tenido que regresar a su país. Pero dentro de esta ley regula algunos aspectos importantes que tienen que ver los extranjeros a nivel del territorio nacional. Sin embargo, es todavía muy amplio, en donde, para mi parecer, como futuro abogado, hay que ser un poco más enérgico en estas normas, ya que tenemos un gran problema, y es que la fuga de divisas, en donde los extranjeros no están invirtiendo en Panamá. Los que son migratorios, los que vienen a trabajar, no están invirtiendo en Panamá, sino que la divisa está saliendo a su país de origen. Entonces tenemos que regular algunas normas para que eso se convierta en una obligación, en donde por lo mínimo el 50% de los generados quede en nuestro país y sea una inversión de circulación. Eso es mi pequeño aporte. Sé que no tenemos mucho tiempo, muy amplio este tema, en el cual nosotros debemos compartir y siempre mantenerlo. Dios me lo bendiga y gracias por todo. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre el tema de migración y libre circulación de personas en la materia de derecho internacional privado. La migración es un fenómeno que data de tiempos antiguos y no es más que el desplazamiento de una persona o de grupos de personas desde un lugar que habitan hasta otro, lo que se puede decir que es un cambio de residencia. La migración humana se clasifica en 6 grupos, los cuales pasamos a detallar. Las migraciones humanas según su escala geográfica se refiere a las migraciones internas y a las migraciones externas o internacional. Las migraciones internas se refieren a aquellas donde las personas cambian de residencia dentro de un mismo país.
Las migraciones externas o internacionales son aquellas donde la persona o grupos de personas se trasladan hacia un país extranjero, según su origen o destino. En esta clasificación se refiere a las migraciones entre áreas rurales y urbanas. Lo que buscan es mejorar sus condiciones de vida en los países en vías de desarrollo donde las personas emigran a las grandes ciudades. En menor escala se dan las migraciones humanas en áreas rural. De igual forma, la urbana-rural, en la cual es un fenómeno nuevo que nace a raíz del turismo ecológico o de los avances del transporte y las telecomunicaciones. Según su periodo de tiempo, las migraciones no siempre son permanentes. Muchas migraciones son temporales. Las migraciones temporales se dan mucho y se dan más que nada en el ámbito laboral. Esto lo vemos mucho en nuestro país cuando es el tiempo de la zafra del café, donde los indígenas por lo general viajan a las áreas fronterizas de Panamá con Costa Rica a realizar el trabajo de la cosecha del café. Y posteriormente que se acaba el tiempo de la zafra, regresan a sus lugares de origen. Estos son las migraciones temporales. Por su grado de libertad, no todas las migraciones son libres y voluntarias. Las hay donde las personas se ven obligadas a abandonar su país de origen y lo hacen por causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideas políticas. Según su causa, las migraciones por causas ecológicas se refiere a las catástrofes naturales que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. Y en la mayoría de los casos las personas no desean dejar sus casas, abandonar su país. Las migraciones por causas económicas es la causa principal de migraciones vinculadas a la falta de desarrollo o a la crisis económica de los países, por lo que las personas salen de sus áreas en busca de mejores oportunidades económicas. Las migraciones por causas políticas se dan mucho que las personas huyen por venganzas, persecuciones, abandonando su residencia e incluso a veces perdiendo la vida. Se trata para huir a veces de régimen totalitarios. Las migraciones por causas de guerra. Las guerras atentan contra la vida y de la organización social. Reemplazan el orden civil por normas y estándares militares y no solo implica la muerte de personas, sino también la pérdida de su autonomía. Esto hace que las personas emigren a otros países. Es importante señalar que debemos respetar los derechos humanos de los migrantes. Hay ocasiones que muchos países denigran al migrante y piensan que la persona que emigra de un país o que sale de su país de origen lo hace porque lo desean. Muchas veces, como lo dije anteriormente, son personas que no desean abandonar su lugar de origen, pero por causas mayores lo hacen. La mayor cantidad de personas que emigran son adultas. También hay migración infantil, que más que nada se da cuando las personas adultas no dejan a sus hijos en esos lugares, sino que salen de esos lugares en compañía de sus hijos. Y la migración de ancianos se da muy poco, se da más que nada cuando hay desastres naturales o cuando las personas dejan su lugar de origen para estar en un lugar más tranquilo. Se da más que nada por eso. Esta es mi aportación. Espero que sea que hayamos logrado el cometido de este trabajo. Muchas gracias. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre la movilidad humana en las migraciones. Mi nombre es Grisel Betancourt y junto a Valentín y Aida pues estamos haciendo este resumen en este video del análisis de nuestra situación migratoria. Es importante señalar que la movilidad humana, las personas tienen derecho a movilizarse de un lado a otro, de un país a otro, dependiendo también, y tienen que ajustarse a las reglas de cada país, específicamente a las leyes migratorias. Pero Panamá tiene una situación especial y que Panamá también es signataria de convenios internacionales y de pactos internacionales en temas migratorios. Y esto ha conllevado a que Panamá sea
de por sí un país geográficamente muy atractivo para el paso internacional. Se calcula en cifras que más de 100.000 personas durante el pasado reciente 2020 participaron del paso por Panamá como migrantes, pero muchos ingresaron desde las trochas de Colombia hacia Panamá y están varados en Darién, en una situación vulnerable, en una situación que ha sido señalada como una retención y que no es propia para personas que vienen en estado de vulnerabilidad, huyendo de conflictos, huyendo de pobreza, buscando horizontes, que pueden estar en una situación que han podido pasar por trata de personas, por organizaciones criminales para llegar a nuestro país, para seguir ese sueño americano. ¿Qué ha pasado? El Centro de Justicia Internacional CEGIL, con sede en Costa Rica, presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una protección para estas personas en estado de vulnerabilidad en el Darién. Se habla de entre 2.000 a 5.000 personas que se encuentran entre asiáticos, caribeños y extracontinentales, viviendo en situaciones extremas en albergues, donde lo que hemos podido observar están en alambre de púas, con campamentos que se han improvisado en el lugar y que están siendo custodiados por el Servicio Nacional de Fronteras, que es el garante de la seguridad pública en esa región del país. Pero ¿cuál es la situación de la cual se quejó CEGIL? Era del trato, de los derechos humanos, de la humanización del trato hacia estas personas, del derecho a la alimentación, a la salud, etc. La Corte Interamericana se pronunció en mayo, solicitó un informe a Panamá y pidieron la protección para estas personas, que se garantizara su estadía en Panamá. Se supone que en estos términos estas personas debieron haber salido del país en un periodo de tiempo, pero fueron contagiados, se contagiaron de COVID. Algunos propiciaron en la desesperación reyertas. El tema psicológico de la vulnerabilidad de la situación como están, obviamente debe ser una tragedia. Entonces, la Defensoría del Pueblo también brindó apoyo y ha hecho un informe al respecto. Pero Panamá no ha salido bien librada sobre este tema migratorio en esta región del país. ¿Qué decir de aquellos que se encuentran en la capital y que han querido salir para sus regiones más cercanas, que son las de Centroamérica, sobre todo los nicaragüenses? Ellos han tenido que pernoctar bajo condiciones muy lamentables de vulnerabilidad, sin dinero también para pagar sus hisopados frente al tema del COVID-19, la alimentación, la extrema pobreza en la que han quedado. Igual los originarios de Colombia, Venezuela, que han tenido situaciones con ACNUR, que estaban en Panamá en una situación vulnerable y que han querido regresar a sus países en una repatriación. Es el tema de lo que se está brindando en este momento. Quisiéramos ampliar mucho más sobre cómo intervienen los estados, cómo interviene la Corte Interamericana, cómo intervienen los países, los consulados en este tema migratorio, pero no nos alcanza el tiempo. Sabemos que usted comprende más de la situación y hemos querido ahondar más en este tema. Panamá ha tenido que regularizar algunas situaciones migratorias, pero todavía siguen en los albergues muchas personas que han salido y que necesitan regresar a sus países. Muchos creen que van a alcanzar el sueño americano en esta situación de pandemia, es muy difícil. Agradezco la oportunidad y esta ha sido la presentación para el día de hoy de nuestro grupo. Muchas gracias.